buenas noches, estimado licenciado, queridos compañeros, público en general. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, Coordinación de Nivelación y Admisión, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos realizando el siguiente trabajo grupal de la área de morfofisiología, en el cual vamos a tratar sobre los primeros auxilios. Los primeros auxilios es el término que se usa para representar el tratamiento inmediato que se le presenta a alguna víctima, ya sea por alguna lesión o alguna enfermedad, en el cual podemos brindarle los primeros auxilios de forma inmediata hasta que llegue el personal médico especializado. Cabe también recalcar que los primeros auxilios vienen ya desde épocas remotas, porque los primeros auxilios se dio anteriormente cuando eran las épocas de guerra, en la cual algunos soldados eran especializados para poder brindar los primeros auxilios, porque algunos compañeros eran heridos por balas, flechas, algunos de otros instrumentos que se utilizaban en las guerras, por lo cual ellos mismos debían poder brindarse los primeros auxilios para poder mantenerse en pie. También los primeros auxilios en esos momentos tuvo una pequeña evolución a mediados del siglo XIX. Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o acciones que se ejecuta una persona para ayudar al individuo que ha sufrido algún percance, alguna lesión, en el mismo lugar en el cual ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado. Y lo primero que debemos hacer es llamar al número de emergencia para que acuda el personal especializado a poder brindar ayuda al paciente, ya que con el tratamiento del personal especializado es con el cual uno se podrá mantener al paciente y salvar su vida. La principal importancia del conocimiento de los primeros auxilios radica en la persona afectada, ya que en cualquier instante de nuestras vidas algo puede perturbar la salud de un ser querido, algún conocido o cualquier individuo, por lo cual debemos conocer sobre los primeros auxilios para poder brindar nuestra ayuda. Por lo general, la práctica de los primeros auxilios es necesaria en quienes ejercen algunas profesiones como son las relacionadas en ciencias de la salud, y también pueden realizarlo cualquier persona que le interese el tema, ya que esto es de vital importancia. Mediante los primeros auxilios podemos salvar muchas vidas. En un caso de ellos podemos aplicar un RCP. ¿Qué quiere decir un RCP? Que es la reanimación cardiopulmonar, que es la que más se utiliza en pacientes que tienen algún atragantamiento. En los primeros auxilios también tenemos el manual que consta en la Cruz Roja, el cual consiste en presentar los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino en el lugar de los hechos hasta que llegue el personal especializado que complete la asistencia. De estos cuidados iniciales depende mucho la evolución del accidentado, y también depende para poder salvarle la vida al paciente. Esto fue un poco de la introducción hacia los primeros auxilios. A continuación, mis compañeros van a explicarles un poco más sobre algunos otros términos como son quemaduras, fracturas, lesiones, etcétera, algunos términos y cómo podemos reaccionar ante ellos, cómo podemos ayudar, ya que todos podemos brindar los primeros auxilios, pero primero llenándose de conocimientos para poder actuar en ellos. Gracias. A los primeros auxilios se puede definir como la asistencia inmediata o acciones de emergencias prestadas por una persona que no es especializada en ello. Además, aquellas actuaciones se adoptan efectivamente con una persona accidentada, con una persona enferma o con una persona de hemorragia grave. Estas actuaciones se puede llevar a cabo en el mismo lugar de los hechos hasta que lleguen especialistas a brindar atención inmediata con un objetivo primordial, que es tener las mejores condiciones, generar las mejores condiciones para que el accidentado posteriormente sea tratado por profesionales de la salud. También es importante tener conocimientos básicos acerca de los primeros auxilios, ya que esto nos facilitará ayudar a algún accidentado. Además, hay que saber qué medidas hay que tomar ante una situación de emergencia. Estas van a variar dependiendo de las necesidades del afectado o de los conocimientos del socorrista. Es necesario saber cómo hay que actuar en cada momento, así como conservar la calma, ya que esto ayudará a tener unos resultados favorables ante la ayuda.
También debemos conocer los objetivos primordiales de los primeros auxilios. Estos son preservar la vida, impedir que el agravamiento de las lesiones sea espontáneamente, evitar las lesiones de las que ya se han producido. También debemos conocer que es importante aliviar el dolor, evitar las infecciones o lesiones secundarias. También ayudar o facilitar la recuperación del lesionado. Como otro punto tenemos la clasificación de los primeros auxilios. Estos se van a clasificar en primeros auxilios emergentes o emergencias. Estos son en los que existe peligro vital para la vida, es decir, que existe mayor peligro para el accidentado. Estos pueden ser como paro cardiorrespiratorio, la asfixia, el shock, los envenenamientos graves. También conocemos los primeros auxilios no emergentes. Son los que no existen dicho peligro, por ejemplo, una fractura de brazo, un dolor de cabeza, un dolor de abdomen, entre otros. También conocemos los principios básicos de los primeros auxilios. Estos principios básicos se basan en que el auxiliador debe siempre mantener la calma, es decir, estar tranquilo, pero actuar con una rapidez. También tenemos otro de los parámetros, evaluar si el lugar es seguro. También no hacer nada más de lo indispensable, sabiendo que una mala maniobra puede ocasionar daños en el caso de encontrarse con múltiples heridas. También debemos conocer que hay que brindar una atención jerarquizada, dando prioridad a los accidentados con paro cardiorrespiratorio, con hemorragias y personas inconscientes. También tenemos que tener claro que al accidentado no se debe mover hasta identificar la gravedad de sus lesiones. También tenemos que mantener la temperatura corporal del accidentado si es necesario. Nunca dar líquidos por la boca a una persona inconsciente. También debemos tranquilizar al accidentado. En caso de pérdida de extremidades, recoger y llevar al servicio de emergencia. Se debe saber que cuando hay que realizar una atención sanitaria hay que tomar las siguientes precauciones, como lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de la actuación. Si es posible, protegerse las manos con guantes o una bolsa de plástico. Utilizar como normas materiales desechables previamente esterilizados. No compartir material de cura entre dos accidentados. También debemos conocer que tenemos que evitar el contacto directo con la sangre del accidentado. A continuación, les daré una explicación sobre la clasificación de los primeros auxilios. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente, pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan las heridas. Las heridas menores no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas bien. Las heridas serias e infectadas necesitan atención médica de primeros auxilios y visitas al doctor más adelante. Debe buscar atención médica si la herida es profunda, si la hemorragia no para o no cura, ya que podría llevar a una mayor complicación médica. Heridas superficiales. Son heridas que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Como podemos observar, son traumas leves, afectando mínimamente a los tejidos del cuerpo. Herida profunda. Por lo general, es mejor dejar abiertas las heridas profundas para que sanen. Las heridas que no cierran correctamente pueden infectarse fácilmente. Las heridas irregulares, complejas y, en particular, los pinchazos, se deben limpiar 2 veces al día con agua hervida o purificada y dejarlas abiertas o reabrirlas para que sanen desde adentro. Las heridas profundas pueden infectarse con el tétano, a menos que la persona haya sido vacunada contra el mismo en los últimos 5 años. Necesita la vacuna contra el tétano y una inyección de inmunoglobulina antitetánica. Si no sabe si se debe cerrar o no una herida, probablemente es mejor no cerrarla. Heridas penetrantes. Es una herida profunda causada con un objeto de punta, como un clavo o un trozo de madera o metal con terminación en punta.
Las heridas penetrantes pueden ser de diámetro pequeño y no parecer graves, sin embargo, requieren tratamiento médico. Heridas lacerantes son aquellas en las que se produce un corte tangencial a la superficie cutánea, de modo que hay un único fragmento de tejido sujeto al cuerpo por uno de sus lados. Son las heridas producidas por objetos de bordes dentados. Sus características son desgarramiento de tejidos y los bordes de las heridas son irregulares y una pequeña pérdida de sangre. Heridas contusas. Es la pérdida de la continuidad de la piel, que se origina por traumatismo con un objeto romo, no cortante, y, por tanto, tiene un componente de herida de otro tipo de contusión, producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma. Estas heridas se presentan por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe, ocasionando la lesión de los tejidos blandos. Heridas cortantes. Es una rotura o abertura en la piel. Puede ser profunda, lisa o mellada. Alcanza a estar cerca de la superficie de la piel o a afectar tejidos profundos, como tendones, músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos o huesos, producidos por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de la herida son limpios y lineales. La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante, dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos seccionados. Heridas punzantes. Son producidos por objetos puntudos, como clavos, agujas, anzuelos o mordeduras de serpientes. La lesión es dolorosa. Es considerada la más peligrosa porque puede ser profunda. El peligro de infección es mayor, debido a que no hay acción de limpieza producida por la salida de sangre al exterior. El tétano es una de las complicaciones en este tipo de heridas. Heridas abrasivas. Una abrasión es un desgaste o un roce superficial de la piel, producido por un raspón o una quemadura por fricción. En general, son lesiones leves donde es posible que se produzca una hemorragia o pequeña secreción en la piel, ya sea en el momento de la lesión o durante los días siguientes si se vuelve a raspar o a rasguñar. Heridas avulsivas. Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o lacerada puede convertirse en una avulsiva. El sangrado es abundante, como por ejemplo la mordedura de un perro. Amputaciones. Es comprender la extirpación de una extremidad o parte de un miembro, como un dedo del pie, de la mano, un pie o una mano. En general, como consecuencia de una lesión, enfermedad, infección o cirugía. Bueno, los signos vitales son herramientas muy básicas que nos van a permitir verificar y valorar el estado funcional del paciente, en este caso de la persona que requiera de primeros auxilios. Bueno, son datos recolectados de manera objetiva, tomando muy en cuenta el sexo y la edad. También es importante para confirmar si una persona sigue aún con vida. Y por lo general estos datos son realizados y recolectados por una persona que ya tenga conocimientos previos de primeros auxilios. Pero en cualquier etapa de la vida, cualquier persona puede aprender esta maravillosa técnica. Bueno, en primeros auxilios existen 3 términos que nos ayudarán a entender mejor de qué se trata. Bueno, encontramos los siguientes términos que son signo, síntoma y síndrome. El signo abarca en sí datos objetivos que se obtiene del individuo. Por lo general, estos involucran los sentidos de la persona que atenderá al paciente. Bueno,
utilizando en sí sus sentidos tales como el olfato, la vista, también utilizará el tacto y sus oídos para identificar el estado en el que se encuentra la víctima y de esa manera poder ayudar y encontrar un método que pueda salvarlo. En el síntoma se puede decir que abarca más en sí todo lo que el paciente diga que siente o cómo se encuentra en ese momento. Los síntomas más importantes o los que más se abarcan son dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, vómito, fatiga y por lo general nos ayudan en sí para poder determinar en qué estado patológico se encuentra la víctima. Y por último tenemos el síndrome. El síndrome hace referencia a distintos trastornos diagnosticados por la presencia de una serie de síntomas. Estos serán ya muy clasificación de los signos vitales. Estos se clasifican en presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. La presión arterial, también conocida como tensión arterial, corresponde a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, encontrando valores como sistólica, denominando al vaciamiento. Esta oscila entre los 100 a los 139 milímetros de mercurio, y la diastólica, que significa el llenado, de 60 a 89 milímetros de mercurio. Cuando estos valores sobrepasan, se define como hipertensión arterial, y cuando son menores al rango establecido, se conoce como hipotensión arterial. El pulso son las ondas producidas por el choque de la sangre arterial, y por lo general estas pulsaciones se cuentan durante 1 minuto. En los lactantes existen valores normales de 120 a 140. En los niños va de un rango de 100 a 120, mientras que en los adultos se considera lo normal de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Cuando estas sobrepasan se denomina taquicardia, y siendo menores se conoce como bradicardia. Ahora se hablará también acerca de la temperatura. La temperatura es el valor que se define al calor corporal, y lo normal se conoce como el 37 grados centígrados. Cuando esta es alta se define como hipertermia, y siendo baja es hipotermia. También se hablará acerca de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza una persona durante 1 minuto, y por lo general se define por el número de lavaciones del pecho. En los lactantes lo normal va de 30 a 40 respiraciones por minuto. En los niños va de 20 a 30 respiraciones por minuto, mientras que en los adultos lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. La reanimación cardiopulmonar es muy necesaria para situaciones de ahogamiento o asfixia. Consiste en realizar un masaje cardíaco. Para ello se verifica que la persona se encuentre en una superficie plana y dura. De ese modo se procede a quitar las ropas del pecho de la víctima. Luego, con los brazos extendidos, se coloca el talón de una mano en el área inferior del esternón, y el talón de la otra mano se coloca encima de la primera. Se realiza una serie de 30 compresiones con 2 insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Las insuflaciones se llevan a cabo de la siguiente manera: colocar la cabeza hacia atrás con la mandíbula hacia la parte superior, soplar el aire por la boca y la nariz,
Es importante cerrar la nariz del paciente para que el aire no salga mientras se sopla a través de la boca. Mi nombre es Melanie Iguala y yo les voy a dar a conocer sobre cómo actuar durante una quemadura de segundo grado. Priscila, ten cuidado, el vaso contiene agua caliente y te puedes quemar. ¿Por qué no vas a jugar en otro lugar? ¡Ay, me quemé! A ver, vamos a mantener la calma, tranquila. Como podemos observar, aquí tenemos una quemadura de segundo grado, en donde podemos ver que ha dañado la primera capa, que es la epidermis, y la segunda capa, que es la dermis. Ya, en primer lugar, vamos a utilizar agua natural. Vamos a utilizar papel para poder secar la herida. Vamos a utilizar guantes quirúrgicos. Vamos a utilizar gasas, un vendaje y una crema. En primer lugar, como sabemos que esta es una herida de segundo grado, sabemos que esta va a estar en una temperatura muy alta y vamos a tratar de neutralizarlo con un poco de agua fría. Teniendo mucho cuidado. El segundo paso es tratar de secar la herida con mucho cuidado, ya que podemos llegar a infectarla. No pasa nada. Ya. Después vamos a colocarla un poco de crema para lo que es el ardor o el dolor de la quemadura. Vamos a colocarle una gasa. Vamos a colocarle una gasa. Y vamos a colocarle el vendaje. El vendaje no tiene que estar ni muy apretado ni muy suave. Y esta quemadura va a necesitar de un tratamiento médico, ya que es una quemadura de segundo grado. Como sabemos, estos tipos de quemaduras de segundo grado son aquellas que van a afectar ya la parte externa de la epidermis y la dermis, sabiendo que la dermis va a subir por encima de la epidermis.
provocando lo que es la famosa ampollas. Estos tipos de ampollas no podemos reventarlas porque podemos causar un grave problema en el brazo del paciente, ya que podemos provocar que se infecte e ingresen patógenos externos de afuera a nuestro organismo y nos podemos hacer un daño. Ya. Sabemos perfectamente que la piel es la base principal que recubre nuestro cuerpo y sabemos que esta es muy primordial. Por eso tenemos que actuar durante una quemadura con los pasos ya mencionados anteriormente. Ya. Sabemos que durante una quemadura, sea de primer grado, sea de segundo grado, no tenemos por qué utilizar ningún aceite, ninguna otra sustancia porque podemos infectar el brazo. Lo más primordial es tratar de tratar de bajar la temperatura con un poco de agua. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a seguir hablando de qué debemos de hacer cuando nos encontramos con una fractura, con esguince o con una luxación. Ya. En los primeros auxilios no se puede identificar así fácilmente si se trata de un esguince, de una fractura o de una luxación. Ya. En estos casos el paciente tendrá que irse a un doctor y el doctor lo realizará mediante radiografías. Ya. También les voy a hablar un poco sobre qué es la luxación. La luxación es la pérdida de contacto entre los huesos. Esto puede suceder cuando nosotros hacemos una mayor fuerza a un ligamento. Ya. En estos casos más se da en el hombro, en el codo, en la rodilla, etcétera. Ya, en estos casos lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de inmovilizar la lesión en lo que se encuentra, tratar de inmovilizarla. Tenemos que colocar una venda, tenemos que colocarlo hielo para así evitar el hinchazón y el dolor. Ya, también les voy a hablar sobre el esguince. El esguince es la lesión de los ligamentos que se encuentran rodeando a los tendones. Ya, estos ligamentos, esto ocasiona que los ligamentos se estiren, ya, y esto puede causar mucho dolor. Ya, esto por lo general se puede dar en la rodilla, en el tobillo y en los dedos de las manos. Ya. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de accidentes, lo que nosotros tenemos que realizar es no tratar de inmovilizar la zona que se encuentra afectada, sino que tenemos que amarrarlo con una venda, así por decir la mano, le tenemos que amarrar el codo, lo tenemos que amarrar con una venda, esta parte, y luego tenemos que ponerlo hielito, así para que nos debaje la hinchazón. Ya, tenemos que hacer esto y también voy a hablar sobre las fracturas. Las fracturas es cuando un hueso pierde la continuidad. Es, por ejemplo, cuando un hueso se rompe y no sale sangre. Entonces nos hace heridas aquí en la piel. Entonces, en estos casos, lo que nosotros tenemos que realizar es quitarnos las pulseras, los anillos, todo eso. En el caso que se dé el accidente en el brazo o en la mano, tenemos que quitarnos todo lo que sea anillos, pulseras, para que así a nosotros no nos pueda dar infección. Ya, eso. Y cuando nos encontramos con este tipo de accidentes, lo que nosotros tenemos que realizar es tratar de calmarle la sangre que le está saliendo, la herida, tratar de curarle la herida que le está saliendo, la herida que tiene. Ya, esto lo podemos realizar con un pañito y luego colocarlo hielo, pero el hielo tenemos que colocarlo encima de un paño para que así no pueda afectar a la herida. Ya, y también tenemos que evitar poner pomadas así en la herida, porque eso nos puede causar muchas cosas, solo al menos que el doctor lo haya indicado. Ya. A continuación les voy a presentar cómo debemos inmovilizar las partes donde se encuentran afectados. Por ejemplo, la rodilla, podría ser el codo, la mano, cómo tenemos que nosotros inmovilizar para nosotros poderlos trasladar a
a un centro de salud o a un hospital. Voy a explicar cómo se tiene que hacer eso. Les voy a explicar de cómo tenemos que tratar de inmovilizar una lesión que se dé en la rodilla. Tenemos que colocar 2 tablillas laterales y envolverlos con una venda para que no se aflojen y así no tratar de dañar más la lesión que está hecha. Será en el codo. Tenemos que colocar una tablilla de cara anterior y envendarlo para que así no se pueda mover. En las manos se debe colocar una tablilla desde el codo hasta la punta de los dedos en cara anterior, así para impedir el movimiento de la fractura. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Damaris Gomán. Hoy les voy a hablar sobre la hemorragia. La hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la ruptura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Las hemorragias se clasifican de la siguiente manera. 1. En función del origen. Hemorragia arterial. Pérdida de sangre de una arteria, es de color rojo intenso. Hemorragia venosa. Debido a la lesión de una vena, es de color rojo oscuro. La hemorragia capilar. Es la salida de sangre de los capilares, sale de forma continua, afectando a la superficie de la herida. 2. En función de su presentación. Hemorragia externa. Salida de la sangre al exterior del organismo. Hemorragia interna. La sangre se queda al interior del organismo. Hemorragia exteriorizada. Se produce en el interior del organismo, pero la sangre fluye al exterior a través de los orificios naturales como la nariz, oído, boca, etc. A continuación les voy a presentar un ejemplo de la hemorragia externa. Ayúdame, me corté. Antes de realizar cualquier procedimiento, primero vamos a aplicar las medidas de bioseguridad. Primero nos colocamos alcohol para desinfectar las manos. Luego procedemos a colocarnos lo que es la mascarilla. A continuación nos vamos a colocar los guantes. Si es que no tienen guantes en casa, pueden utilizar pañitos o fundas con tal de evitar la contaminación. A continuación, vamos a proceder a la compresión digital directa. Le vamos a comprimir aquí justo en la herida. Con una gasa le hacemos presión. Si la gasa se empapa, colocamos otra gasa. No le sacamos porque eso puede salir la coagulación que se estaba formando. Le comprimimos ahí y le procedemos a vendar. Si el sangrado sigue y no para, como segundo paso vamos a proceder a la elevación del miembro, que esto disminuye el sangrado. Si el sangrado continúa, voy a realizar el último movimiento, que es la compresión digital. Con mis dedos voy a ubicar la arteria braquial, hago presión contra el hueso bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Esto me puede ayudar hasta llegar a un centro de salud y que le puedan atender correctamente. Las complicaciones que pueden surgir si no se detienen a tiempo o si evolucionan mal, las hemorragias pueden derivar en ciertas situaciones más graves como un shock hipovolémico,
Se produce por la pérdida de gran cantidad de sangre y puede hasta llegar a dañar los órganos. En una hemorragia interna, la sangre puede acumularse y crear hematomas o generar presión en los órganos, causando su mal funcionamiento e incluso provocando un paro cardíaco. También se puede producir el síncope. Sus síntomas son mareo, sudoración, debilidad, náuseas, respiración rápida e hipotensión. Puede producirse en caso de hemorragia abundante. Y la anemia, que se manifiesta con fatiga, palidez y puede darse tras una pérdida de sangre prolongada.